¿cómo están amigos de Ladrillo al Clic? Hoy tenemos como invitado a un super personaje, a una eminencia en el tema de análisis de datos, que lleva muchísimos años de experiencia en todo este tema de la analítica de datos y que cada vez es más importante poder tomar decisiones basadas en información en un mundo tan cambiante, tan dinámico como es el mundo inmobiliario en estos momentos. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Mario. Muy bien. Muchas gracias por semejante elogio de entrada. Ya eso me cohíbe un poco, pero muchas gracias. No, tú no te cohibas. Tenemos con nosotros, lo presento más formalmente, Jorge Alfredo McLaughlin, es director de Metric Analysis, tiene una trayectoria enorme, la pueden ver en la descripción de este video, ahí vamos a poner los datos de su empresa, de sus proyectos, un poquito de su LinkedIn, su hoja de vida. Entonces, vamos a arrancar el programa de este episodio de Ladrillo al Clic. Este episodio lo llamamos Datos Inmobiliarios, de un Excel artesanal a la IA predictiva. Entonces, vamos a empezar con nuestro invitado, Jorge. Jorge, cuéntanos un poco cómo se evaluaban los datos, cómo se evaluaba antes y se decidía con datos limitados hace 25, 30 años. ¿Cómo se hacía todo este tema de la evaluación? Hoy tenemos muchas herramientas, pero sí me gustaría que nos contaras, porque ese es el objetivo del programa, saber cómo ha ido evolucionando todas estas diferentes áreas de la industria inmobiliaria, cómo ha ido evolucionando este tema de la evaluación, cómo se decidía antes cuando se tenía tan poquita información, hace 25, 30 años. Muy divertida la pregunta, pero sobre todo porque estoy pensando que hace unos días atrás tuve el privilegio enorme de estar en el PropTech Latam participando en un Startup Competition. Y probablemente los que participaron en ese Startup Competition, seguramente muchos de ellos no habían nacido hace 30 años. Entonces, esto que te voy a contar realmente para ellos era novedoso. Hace 30 años, 25 años, que fue precisamente el momento en el cual yo, como empresario de la evaluación, pues no soy evaluador, en ese momento las evaluaciones se hacían de una manera totalmente distinta. Por lo pronto, el Internet era algo incipiente. Los portales inmobiliarios casi no existían o estaban empezando a surgir. Y entonces lo habitual en un evaluador era la búsqueda de comparables, pero ni siquiera a través de Internet. Se salía a campo, se empezaba a mirar por los alrededores, a buscar cartelitos que dijera se vende, se tomaba nota y luego se llamaba y se pedían todos los datos. Era absolutamente artesanal y se prestaba también a muchas, digamos, o algunas malas prácticas de algunos pícaros, ¿no? Porque en todas las actividades tenemos pícaros y yo tengo una anécdota de alguien que colaboraba conmigo hasta el momento en que descubrimos que en la cajuela de su auto llevaba un cartel que decía se vende. Entonces recorría la zona de casas, bajaba el cartel, lo ponía e inventaba la información. Ok. Eso me pasó en Argentina, allá por el año 98. Se inventaba los comparables. Se inventaba los comparables, pero sacando un cartel que decía se vende de la cajuela. Bueno, luego, yo creo que hubo un primer cambio ya cuando se empezó a hacer más frecuente el uso del Internet. Pero cuando yo llegué a México hace 22 años atrás, la institución más importante del sector hipotecario entonces y hoy en día, que es el Infonavit, toda la captura de datos se hacía en Excel. Ya, digamos, empezaba por lo menos a subir la información en un Excel y se enviaba el Excel a un repositorio. De la primera etapa que te hablo, ni siquiera había fotos digitales. Eran fotos que se tomaban, en el mejor de los casos, con una Polaroid y se pegaban luego en el reporte.
Entonces, realmente el cambio fundamental se ha venido dando con el desarrollo más creciente cada vez del Internet, pero eh, sigue siendo todavía una práctica bastante habitual que el común denominador es que ya la búsqueda de comparables no se hace normalmente a pie de calle, pero, digamos, sí se sigue haciendo a través de los portales. O sea, el cambio ha sido total. Digamos, la productividad hoy que puede tener un valor profesional es mucho más alta a la que tenía hace 25 o 30 años atrás. Claro. ¿Cuál era el dolor número uno de esa época, Jorge? ¿Cuál era el dolor de cabeza que existía? El dolor a mitigar. Mira, había varios, porque tenías el tema de buscar ofertas, no era fácil, había que trabajar con información muy, muy limitada, había que recurrir a red de contactos, porque incluso llegaba un momento en que ya por ahí te conocían, ¿no? Llamabas a un lugar para pedir datos, y decían, me estás llamando para una tasación, ¿no? En el término argentino. Entonces, lo que era muy, muy complicado era eso. La herramienta más sofisticada que se usaba entonces era Excel, ¿no? Esa era la herramienta más sofisticada. Ni te cuento lo que fue, bueno, es bien conocido por todos, pero particularmente en México, lo que se conoció acá como el error de diciembre y en Argentina el efecto tequila, ¿no? Ujú. Tuvo un impacto en todo el sistema financiero tremendo y en Argentina, en el sector hipotecario, también fue devastador. ¿Qué es lo que cambió? Bueno, justamente lo que en ese momento se hacía era la mayor parte eran las inmobiliarias las que hacían las evaluaciones. ¿Y las inmobiliarias cómo hacían las evaluaciones? Decían, yo, fulanito de tal, a mi leal saber y entender, conforme a la experiencia acumulado en tantos años de experiencia, estimo que el departamento del señor Mario Palomares, ubicado en la calle tal, tiene un valor aproximado de 2 millones de pesos. Punto. Firma y a cobrar bien, porque nos pagaban mucho mejor encima, Ok. ¿no? Entonces, bueno, eso era un dolor no solamente para quien tenía. Después cambió justamente la legislación, después del efecto tequila, y se adoptó el modelo que se sigue utilizando básicamente a nivel mundial, que es el modelo a través del método de comparación. Y en el caso particular de Argentina, de aquellos años, se empezó a dejar de trabajar con las inmobiliarias y la banca empezó a recurrir a empresas especializadas. Entonces, el principal dolor del sector, yo te diría que era la falta total de confiabilidad de lo que tenían esos avaludos de aquel entonces, ¿no? Ok. Súper interesante. Bueno, vamos un poco a entrar con cómo estamos ahorita. Por ahí hay una estadística de que el 68% de las valuaciones residenciales en México siguen en un PDF estático. Eh, ¿Qué nos estamos perdiendo, Jorge? ¿Qué falta todavía? Eh, ¿Tú cómo ves que se están haciendo las cosas actualmente? ¿Qué hay en el mercado ya hoy, 2025? Eh, ¿Cómo ves que el funcionamiento de todo esto? Bueno, primero no quiero discutir contigo, ¿no? Pero yo creo que no es el 68% que están en PDF, aunque pueda ser que tengan un respaldo en PDF, pero partamos de la base de que el principal originador de hipotecas por lejos es Infonavit. El número, en monto ya la suma de lo que otorga la banca supera el Infonavit, pero el número sigue siendo Infonavit por lejos, y todo el proceso de Infonavit está digitalizado. Que se le entregue, digamos, al solicitante un PDF, bueno, ya es como un complemento, pero la realidad es que ya está todo todo el proceso y la banca ni que hablar, está todo digitalizado. Entonces, lo que yo creo que hoy en día, si bien la metodología sigue teniendo un componente principal en lo que es el estudio de mercado específico en torno al inmueble que se está analizando, y esa es una tarea que hace el evaluador profesional de una manera muy meticulosa
inevitablemente tiene que hacer una búsqueda, si estamos hablando de los inmuebles, perdón, de los avaludos con destino para crédito hipotecario, la normativa le obliga a buscar por lo menos 6 ofertas de mercado de inmuebles comparables. Pero además él tiene también que analizar el entorno, tiene que ver cuáles son los medios que hay cercanos, la infraestructura, el equipamiento urbano, etc. Entonces, lo que está cambiando y en forma muy acelerada es la irrupción de herramientas que le van a permitir hacer ese trabajo de una manera mucho más ágil. Por ahora sigue teniendo que buscar los comparables, pero ya hay herramientas que le van a permitir hacer como una especie de web scraping, donde va a poner las características del inmueble a evaluar y se va a automatizar la búsqueda de esas ofertas similares y le va a presentar un menú de 10, 12, 15 ofertas y de esas seleccionar las 6 más adecuadas. El otro tema también es cómo ha cambiado los registros fotográficos. Hoy todos los registros fotográficos llevan, digamos, son digitales, llevan los metadatos. Eso le da mucho más seguridad respecto a la validez de las imágenes que se están observando. En muchos casos, para muchas instituciones, esa captura viaja en tiempo real, o sea, la capturan con un dispositivo móvil y ya no la pueden manipular luego ni el evaluador ni la empresa. Entonces yo creo que métodos de estimación de valores, a mí no me gusta hablar de la evaluación masiva por respeto al evaluador. Es a lo mejor una discusión muy filosófica, ¿no? Pero cuando hablamos de evaluación, en los términos de lo que manda la legislación mexicana, esa evaluación solamente la puede hacer un profesional y no cualquier profesional. Tiene que ser un profesional que tenga su carrera de grado, sus especialidades o maestrías y además que tenga registro en sociedad hipotecaria. Perdón que me pasó aquí me entró una llamada, se lo corté. Tiene que tener su registro en sociedad hipotecaria. Entonces, este concepto de la evaluación masiva, yo más bien me gusta usar el término de una estimación u opinión de valor. Y estas opiniones de valor, lo que sí le van a facilitar al evaluador es le van a dar mayor certeza a su propio análisis. O sea, por ahora es un método, yo digo, de validación. Por ahora. O sea, le va a ayudar al evaluador a decir, ok, yo ya hice mi estudio, a ver qué dice tal plataforma o tal otra. Hay varias. Hay varias plataformas en el mercado que le van a permitir decir, ok, ya llegué a mi conclusión, ahora vamos a ver qué dice esto. ¿Y cuál es la diferencia? Que contra lo que van a confrontar ya no es una muestra de 6, 10 o 12, sino que ahí sí es donde entra a jugar la Big Data, ¿no? Entonces van a confrontar contra resultados estadísticos basados en miles o millones incluso de datos. Ok, está interesante porque luego existe justamente luego mucha confusión en este tema de la estimación de valor, la opinión de valor y el avalúo, ¿no? Y me parece que justamente el avalúo tiene que seguir siendo hecho como de manera metodológica, como de manera consistente, y que todo esto también, esas herramientas de estimación de valor y opinión de valor que son masivas, como tú bien le llamas, o de Big Data, pues deben servir para terminar de cotejar o afianzar o fortalecer y robustecer tu evaluación, ¿no? No debe sustituirla como tal. No, y es más, bueno, en el caso nuestro, nosotros trabajamos con una base de datos que en realidad la materia prima de esa base de datos no es el web scraping, no son ofertas de mercado, es el trabajo justamente profesional. Entonces, lo que yo siempre destaco es que en el caso de las propuestas nuestras para hacer las estimaciones de valor o análisis de valor, tienen como materia prima el labor profesional. Entonces, eso creo que le da a nuestro entender, obviamente, no puedo dejar de mencionar, de pasar
¿Cuál es nuestro diferencial? Para nosotros es ese, que nuestra data, digamos, está basada a partir del labor profesional y de no cualquier profesional, son profesionales expertos, ¿no? Y de operaciones cerradas, me parece también que esa es una de las cosas importantes, ¿no? Porque como tú bien dices en el web scraping, una cosa es el precio anunciado y otra cosa es el valor de cierre, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. son dos valores totalmente diferentes. Muy bien. Cuéntanos de un caso emblemático que tú hayas tenido a lo largo de tus años de experiencia, donde la falta de datos costó millones. Eh, bueno, digamos, para seguir dentro del sector vivienda y, y más específicamente hablando de México, yo creo que la falta de datos durante el gran periodo de expansión de la vivienda social fue la que derivó luego en que muchos proyectos se vinieran abajo. Eh, ¿Por qué? Porque no había buena información respecto a datos demográficos, datos de movilidad, maneras de analizar en base a datos la capacidad de repago. Eh, yo creo que todo lo que hoy estamos escuchando reiteradamente, ¿no?, sobre el problema de la vivienda abandonada en México, Ujú. este, en buena medida eh, tiene su origen en una falta de datos y en un exceso de confianza eh, en lo que pudiera ser el propio feeling, la intuición, ¿no? El colmillo del empresario, que obviamente es fundamental y en otros casos, por el contrario, ese mismo feeling y experiencia sumada con una buena analítica ha dado resultados muy diferentes, ¿no? Yo creo que en el caso en el caso de México se me ocurre ese. Un caso vecino, eh, que fue además, digamos, un impacto global, fue el tema de la crisis de las hipotecas subprime del 2008. Yo creo que ahí tenemos otro caso que puso en jaque a toda la economía del mundo y en parte por Todo el una, mundo. de todo el mundo, ¿no? Y creo que también fue por un mal uso de la data, ¿no? O Okay. sea, por ahí los datos estaban, pero el dato, digamos, hay que transformarlo en información válida para la toma de decisiones. Y yo creo que ahí también fue el tema de decir, bueno, va todo tan bien que para qué vamos a hacer análisis de datos y total, estamos ganando dinero, todo el mundo compraba casas, todo el mundo, los inmuebles subían, nadie analizó por qué estaban subiendo, y bueno, hasta que se desató la crisis, que, que llevó años, por cierto, salir de ella, ¿no? Afortunadamente en México, justamente porque era un mercado inmobiliario, hipotecario a lo mejor no tan maduro, donde el mayor destino de la vivienda era para vivienda de interés social, Ujú. esas burbujas de precios no se dieron de una manera tan... Y entonces el impacto aquí no fue tan fuerte, afortunadamente. No, y que también había mucha necesidad de vivienda, de hecho todavía a la fecha hay un rezago importante. Creo que también eso ayudó, ¿no? De que había un rezago de vivienda muy importante y que después terminó en vivienda abandonada, pero en realidad pues la necesidad existía. Y creo que hubo otro factor importante en México que fue el factor Infonavit, ¿no? El Infonavit es un instituto que no lo tenía Estados Unidos, que no está en otros países y que fue lo suficientemente fuerte como para resistir esta situación, ¿no? Esa es una Sí, institución de ejemplo mundial. sí, no, bueno, sí, exactamente, es que acá en México también se vivió eso. Acá la banca tradicional que apuntaba a los segmentos medios para arriba sufrió más el impacto de la crisis subprime que lo que fue el Infonavit. Digamos que la vivienda social prácticamente no se vio afectada por la crisis subprime. Eh, en cambio, los otros segmentos, sí. Obviamente en un mercado donde, digamos, no había, por ejemplo, como en Estados Unidos, tanta oferta para viviendas vacacionales o segunda vivienda, que esas fueron las primeras que colapsaron en aquel esquema, ¿no? Pero sí, para mí son casos emblemáticos donde uno puede decir, mira, ¿a qué puede llevar? No solamente en la microeconomía, ¿no?
sino en la macro y en la macro global. Claro, correcto. Sí, no, son los muy buenos casos, y el de México que pusiste, de hecho, llevó a la quiebra de alguna que otra empresa, incluso. De varias, sí. Sí, muy bien. Jorge, ¿qué KPIs o visualizaciones de Metric, ya entrando en tu empresa, de Metric Analysis, son las que más te piden los inversionistas? Bueno, en realidad, dentro de lo que es el perfil de nuestros clientes, si bien tenemos algún inversionista que nos ha pedido incluso el desarrollo de algún dashboard a medida, lo que tenemos son dos tipos de dashboards o tableros para análisis. Unos que están muy focalizados en todo lo que tiene que ver con la estimación de los valores, ¿no? Y esta estimación, digamos, nosotros lo que buscan son, a su vez, como dos escenarios. Uno con una alta granularidad, que pudiera llegar a darte una estimación de cuánto valen los inmuebles de determinada zona, de determinadas características, y otros con un mayor contenido estadístico que permitan ver cuál ha sido la evolución de las plusvalías. Entonces, te diría que uno de los KPIs tiene que ver con el tema de comparativa de valores. Otro que nos han estado pidiendo más recientemente, y esto a raíz de una nueva herramienta que hemos lanzado, tiene que ver con la correlación existente entre los datos sociodemográficos y el comportamiento del sector hipotecario. El sector hipotecario está, digamos, estabilizado, por decirlo de alguna manera, la cantidad de transacciones que se vienen haciendo, por lo menos durante el último sexenio, han estado alrededor de los 500.000 transacciones anuales. En los sexenios anteriores, el volumen había llegado arriba de los 700.000, pero ahora está como estabilizado en esas cifras. Entonces, el análisis de cuáles son las zonas donde la demanda se correlaciona, la demanda hipotecaria se correlaciona con datos sociodemográficos, es algo que nos están también solicitando con mayor frecuencia. Dentro de estos dashboards que hicimos específicamente a pedido de algún inversor, fueron dos. Uno que tiene que ver con el análisis de las plusvalías y en una manera que se puede ir desagregando. Primero podemos observar las plusvalías a nivel nacional en cada uno de los estados, segmentándola por todas las variables que podemos extraer de un avalúo, sea la clase de inmueble, el tipo, si es vivienda nueva, si es vivienda usada. Esa segmentación a nivel de estado la podemos llevar luego a nivel de municipio. Entonces puedo ver un estado y dentro de ese estado ver qué municipios. Y si selecciono un municipio o alcaldía, en el caso de la Ciudad de México, podemos ver a su vez esa segmentación a nivel de códigos postales. Entonces podemos ver, en definitiva, cuál ha sido el código postal que más plusvalía ha tenido en Baja California o el que la ha tenido en Morelos, porque tenemos la información de todos los estados. Esos creo que son los más. El otro segmento es totalmente ya distinto, no tiene que ver tanto con la analítica, con los valores más bien, sino que tiene que ver con la inteligencia de negocios. O sea, tenemos otra familia de dashboards que apuntan a poder establecer benchmarks entre entidades otorgantes, desarrolladores o unidades de evaluación, que son los tres actores fundamentales dentro del sector, ¿no? ¿Cómo se llama tu dashboard? Bueno, tenemos distintos. Okay. Tenemos distintos, ¿no? Pero básicamente los que abarcan son para esos tres perfiles. Para entidades otorgantes, con lo cual puedes ver cuál es el grado, la colocación de créditos de cada institución. Pero la ventaja es la desagregación, ¿no? Porque podemos ver, digamos, cuál es el ticket promedio de cada entidad otorgante, en qué lugares colocan más, con qué unidad de evaluación operan principalmente. Entonces son esos tres, para desarrolladores inmobiliarios,
para entidades otorgantes y para unidades de evaluación. Perfecto, muy bien. Queda clarísimo, Jorge, muy bien. Vamos a hacer otra pregunta. Tú en Metric manejas alrededor de 3 millones de registros, es como los datos, los registros que administras. ¿Cómo validas la calidad de estos registros que tú validas mes por mes? Bueno, efectivamente, 3 millones de registros, un poquito más ya, es la data que tenemos en nuestra base, en nuestra fuente de datos principal. Que nuestra fuente de datos principal es, como lo comentaba hace un ratito en otra pregunta, es la información que proviene de los avalúos hipotecarios, o sea, los avalúos que se realizan para el otorgamiento de créditos hipotecarios. Esta información, en su origen, es muy confiable porque es una información que las empresas que están autorizadas por la sociedad hipotecaria reportan. Es información pública, pero no es información, no son datos abiertos. Okay. Pero todas la tienen que reportar a través de un mismo método, bajo una misma estructura, y se generan aproximadamente unos 40.000 registros mes a mes, que entonces se van sumando a la base. En el caso ya más específico, usamos herramientas. Yo trabajo mucho con todo lo que es la línea de productos de Tableau, de Salesforce, ¿no? ¿Ah? Entonces, dentro de lo que es la línea de productos de Tableau, hay herramientas muy, muy buenas para hacer todos los procesos de extracción, transformación y limpieza de datos. Y aproximadamente, bueno, descartamos algunos datos de los que llegan porque pudiera haber algún error formal o algún campo que entendemos que no estuvo debidamente validado, pero aproximadamente esa merma no llega a ser ni siquiera el 2% del dato que extraemos. Y las herramientas que nos provee esta solución son excelentes, la verdad son muy, muy buenas. Muy bien, perfecto. Vamos a empezar a futurearle. Ya conocimos un poco el pasado, conocemos ahora un poco qué hace Metric. Vamos a empezar un poco con futurear. Espérame un segundito que pongo aquí la bola de cristal. Perfecto. Dale. Si tuvieras que apostar, ¿qué práctica que hacemos hoy 2025 crees que se volverá obsoleta en el 2030? Bueno, me voy a referir al ámbito de la evaluación, ¿no? Sí, sí, claro. Pues yo lo que creo que va a cambiar, ya está cambiando y va a cambiar mucho, es el tiempo que hoy se insume dos aspectos: la visita física al inmueble y la búsqueda de información de mercado. Yo creo que en 5 años bueno, y probablemente en menos, pero bueno, en 5 años seguramente va a ser muy distinto. No creo que sea sano ni que se deje de realizar la visita al inmueble, aunque podamos tener, digamos, toda la tecnología de las ciudades gemelas, pero creo que no va a ocurrir, no va a ocurrir eso. Pero sí que puede cambiar, y puede cambiar que a lo mejor llegues a la visita, como hoy llegas, con un dispositivo para tomar fotografías y otro dispositivo para tomar medidas, que a lo mejor tengas un droncito que lo llevas en tu bolsillo, llegas al inmueble, lo liberas y ese dron va a recorrer todos los espacios, va a tomar todas las medidas, va a tomar todas las fotografías, los videos, mientras tú a lo mejor estás platicando con el dueño de la casa, ¿no? El otro tema creo que va a cambiar mucho también es la búsqueda de información de mercado. Digamos, cada vez va a ser más común que puedas entrar a una plataforma. Sabemos que el proceso de web scraping es muy complejo. Digamos, una empresa de evaluación tendría que realizar una inversión muy fuerte para poder tener un proceso de web scraping. Pero hay empresas en México que ya están haciendo scraping de más de 300 fuentes diferentes, porque no todo tampoco es inmuebles o propiedades.com, sobre todo si te vas hacia el interior, ¿no? Entonces, y estas empresas sí están metiendo
muchísimos recursos, pero muchos recursos, donde también ya han desarrollado la capacidad de analizar las fotografías que extraen del web scraping, ¿no? Entonces, eso se va a terminar convirtiendo más temprano que tarde en un servicio que el evaluador va a poder contratar, le va a poner la dirección y ya le va a buscar todo y se va a ahorrar una enormidad de tiempo que hoy está dedicando a esa tarea. Yo creo que son las dos cosas que en este aspecto van a cambiar, donde el evaluador, más que la figura de él ser el que busque la información, va a ser el que analice la información. Se va a ir transformando en un experto, donde entonces a partir de toda esa data, que hoy tampoco tiene disponible, va a poder hacer análisis, va a poder ser más predictivo, va a poder ver las tendencias, la evolución de los entornos. O sea, creo que se va a ir cambiando, no va a desaparecer, yo siempre lo repito porque es una pregunta que me suelen hacer, digo, no va a desaparecer ese rol, pero ni muchos otros, pero lo que va a cambiar, lo que va a hacer la diferencia es entre aquellos que usen todas las herramientas que la tecnología va a poner a su disposición y las que no las usen. Aquellos que no las usen y la van a pasar mal, sí. Muy bien. Ahora, ¿qué Ocean Blues ves tú para el PropTech latino? Submercados, segmentos. Bueno, ahora se estuvo hablando mucho en estos últimos años de la democratización de la data. Yo en realidad creo que las oportunidades que se están abriendo a futuro, para un futuro inmediato, es la democratización de la inversión inmobiliaria a través de procesos de crowdfunding o de tokenización. O sea, hoy se habla mucho del fractional, ¿no? Y creo que por ahí va a venir uno de estos escenarios que nos presentan. El otro que también veo, y ya alguna institución financiera está haciendo mucho énfasis en su campaña, es la digitalización de hipotecas, la hipoteca digital, ¿no? Yo creo que ahí hay otro segmento donde tanto la hipoteca digital como los procesos de titulación se van a agilizar y van a crear nuevas oportunidades de mercado, donde hoy a lo mejor para poder llevar adelante un proceso hipotecario se requiere N cantidad de recursos humanos y financieros. Esto creo que va a ir cambiando y esto va a dar oportunidad al surgimiento de segmentos de nicho, más de nicho de los que tenemos ahora. Creo que por ahí pasa, para mí, dentro de este sector, las grandes áreas de oportunidad que veo, ¿no? Muy bien, gracias Jorge. Vamos a pasar con algo que le llamamos aquí Click Express. Son 5 preguntas de rápido, ¿no? Así le llamamos tal cual, Click Express. Entonces, tú dime si estás listo, ajusta tus cinturones porque son preguntas así sin pensar casi, ¿no? Muy reactivas. A ver. Ya está. ¿Libro o herramienta obligada que tú recomiendas? Me voy con la herramienta, y me voy con una herramienta que acabo de descubrir hace 48 horas después de haber participado en un curso, que es el Notebook LM de Google. Me pareció alucinante esa herramienta. Para los que no la conocen, y tratar de sintetizar la capacidad, es que puede subir distintas fuentes, ya sea un PDF, ya sea un enlace a una página, ya sea un enlace a un video de YouTube, y te puede hacer a partir de ahí todo un análisis de ese documento o de esa fuente, a modo de resumen, a modo de las preguntas más frecuentes que se pueden hacer en base al contenido. Y lo que más me llamó la atención, aunque no sé si es tan práctico, pero sí es muy vistoso, es la capacidad de convertir todo eso en un diálogo. Como si yo subo, por ejemplo,
las reglas de carácter general de sociedad hipotecaria para el otorgamiento de créditos, subo el documento y luego va a aparecer un diálogo, como si estuviéramos hablando tú y yo, sobre, bueno, ¿y qué te parece el capítulo tal de las reglas? No, me pareció fantástica, la recomiendo muchísimo. Excelente, muy bien. Segundo, ¿qué mito es el que tú matarías del análisis inmobiliario? El mito que mataría el análisis inmobiliario es pensar, bueno, hay el mismo pero como contrapuesto. Ok, Hay quienes piensan que la inteligencia artificial siempre se equivoca y hay quienes piensan que es infalible. ¿Mm? Yo creo que ni una ni la otra. Realmente los datos que obtenemos a través de la inteligencia tienen que pasar inevitablemente por un proceso de análisis experto. Entonces, el mito que diría es, no puedes confiar 100%, ni tampoco puedes dudar 100%. es un gran mito, ahorita sobre todo en época de la inteligencia artificial. Muy bien. ¿Qué red flag tú ves de inmediato en un reporte? Si tú ves un reporte de análisis de inmobiliario, un reporte de estadístico, un reporte de datos, ¿cuál sería el primer red flag que tú verías? Bueno, a lo mejor por esta deformación y costumbre de trabajar con grandes fuentes de datos, grandes bases de datos, para mí el primer red flag sería si la cantidad de datos en las cuales se está basando ese reporte no es estadísticamente lo suficientemente confiable, ¿no? Si a mí me dan un reporte, no hablemos de un avalúo, ¿no? Digamos, sino de algo más complejo, y me dicen, no, bueno, esto está basado en 10 ofertas que hemos encontrado, para mí ese sería un red flag, digamos. Ok. Y en el caso de un avalúo, ¿cuál sería un red flag? En el caso de un avalúo, para mí es cuando estás analizando el avalúo puntualmente, analizar cuál de dispersión que hay entre los valores de las ofertas que se están considerando. Ahí, al revés del caso anterior, digamos, lo normal es que trabajas con pocas muestras, pero esas muestras tienen que ser muy homogéneas entre sí, ¿no? Entonces, el ejemplo que yo pongo por el absurdo es decir, bueno, a ver, tú llegas a la conclusión que un inmueble vale 750.000 pesos, ¿no? Tienes 6 comparables, 3 que valen 500.000 pesos y 3 que valen 1.000.000. El promedio te va a dar los 750.000. Pero Ajá. estás comparando cosas totalmente distintas, porque el inmueble de 500.000 no puede ser igual o comparable con el inmueble del millón. Entonces, aunque el promedio para este es correcto, pero esa operación, ese avalúo, para mí está mal hecho. Ok, muy buena red flag. Ok, siguiente, Click Express. Tienes $1 millón. ¿Qué eliges, ladrillo o click? Bueno, personalmente elijo Click, eh, porque primero 1.000.000 en ladrillos, creo que me sobraría mucho espacio para uso personal y para estar lidiando con todos los procesos, problemas que pudiera haber a lo mejor de mantenimiento, si lo meto en una plataforma de alquiler temporal o demás. Mm, Yo soy más de, bueno, yo me defino como emprendedor empedernido y obligado, ¿no? Ok, Entonces, si me encontrara con $1.000.000, volvería a iniciar un nuevo emprendimiento, ok, este, porque creo que realmente me apasiona, eso me apasiona. Y lo de obligado es porque no siempre somos emprendedores por una visión, ¿no? No siempre salimos a emprender porque tuvimos un rayo luminoso, sino porque, por el contrario, de repente nos vemos en la obligación, en la necesidad de tener que ok. emprender, pues si no tenemos cómo llenar la nevera, ¿no? Entonces, Muy bien, muy buena reflexión, Jorge. Ok, y dime un emoji que defina tu visión y por qué. sí, Entonces, lo entendí perfecto. Eh, a ver, ahí, bueno, por ahí me pongo un poquito más filosófico, pero digamos, mi visión de la vida es que hay que andar feliz por la misma. Es lo suficientemente breve como para no disfrutarla
Entonces, creo que ese sería el emoji que mejor define mi visión, pero no solamente la visión del negocio, sino la visión de vida. Y en el negocio también, obviamente, hay que tratar de hacer, de disfrutar de lo que hacemos, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo. Pues bueno, Jorge, estos fue los Click Express. La verdad es que me gustaron mucho tus respuestas, bastante espontáneas, justamente. No sé si quieras agregar algo, ya estamos prácticamente llegando al final de nuestro programa. No sé si tú quieras agregar algo que quieras compartir con nuestra audiencia, algo que te gustaría agregar al tema. Pues tú dirás luego si lo censuras o no, Adelante. pero voy a volver a la pregunta que hiciste, casos donde no tener la debida información eh, costó muchísimo dinero, ¿no? Y me referí a casos macro y globales. Ahora voy a referir a casos personales. No tener información sobre lo que cuesta casarse. Ese es un gran insight. Y de esos casi no se habla, Jorge. Así es. Y ni hablemos de lo que cuesta divorciarse. No, bueno, Ajá. eso es todavía más imponderable. Genial, Jorge. Pues mira, muchas gracias. La verdad es que estuvo el programa muy ágil. Creo que nos llevamos muchas informaciones de valor. Creo que hay bastantes issues aquí en esta plática y en esta entrevista y en este programa que yo creo que la audiencia se puede llevar y puede tener. Gracias a ti, Mario, por esta invitación. Y bueno, quedo a tu disposición y a la de tu audiencia. Sabe que tenemos parte de la información que compartimos en forma totalmente abierta. Para todos aquellos que simplemente se registren en la página, van a encontrar algunos dashboards de mucho interés. Perfecto. Pues muchas gracias, Jorge. Te mando un abrazo. Estamos en contacto. Por ahí traemos algunos otros proyectos en proceso y en camino que seguiremos trabajando. Pero bueno, por ahora ya les tendremos noticias más adelante. Pero por ahora cerramos este programa. Muchas gracias. Te mando un abrazo grande. Cuídate. Igualmente. Bye. Bye.